Bueno, buenas tardes. Maldonado desde sí, que llevamos adelante con la Universidad CLAE, la charla de hoy a cargo del doctor Humberto Correa. Cuando el Instituto María Díaz de Guerra se planteó junto al CLAE este ciclo, lo pensamos poniendo énfasis en la historia departamental que tanto apasionó a Maruja y a la que le dedicó su vida. Pensamos desde el Instituto que una historia tan rica y una pasión tan grande había que buscarles el modo de hacerlas más extensivas, y era una buena idea hacer charlas periódicas en torno a temas de Maldonado y su región. En el número 1 de La Ballena de Papel, una revista que salió en Maldonado a fines de la década de los 60, ideada y dirigida por Maruja, en los propósitos de la revista se decía: nos proponemos dar a conocer el departamento de Maldonado en su doble realidad, de ayer y de hoy, mostrándolo en sus posibilidades, sus carencias, sus problemas. Para una comprensión total de la hora presente y una proyección de futuro, es necesario partir del conocimiento cabal de nuestro medio. Por eso, uno de los propósitos de la revista será el de propiciar y difundir aspectos diferentes de nuestro pasado que permanecen en la espera de un toque de atención, al mismo tiempo que reflejar lo que ocurre hoy. Gran parte de esos propósitos son los que quiere llevar adelante el Instituto, pese a los enormes cambios que Maldonado ha tenido en estos años que nos separan de fines de los 60 en los que fueron enunciados. Es esta la primera charla del ciclo que no se aboca a temas con perspectiva histórica, sino hasta otra historia mucho más cercana, a reflejar lo que ocurre hoy, como decían los enunciados de La Ballena de Papel, que entra en este presente esquivo en el que estamos transitando. Y pensamos que hablar sobre un tema como el humanismo en la medicina, en momentos además que la pandemia deja expuesta la inmensa fragilidad en la que estamos, construye historia. Que el humanismo médico sea el énfasis puesto en la carrera de medicina que lleva adelante la Universidad CLAE en Maldonado desde hace 15 años, nos habla de la historia reciente que se está haciendo en el departamento y entendemos que estamos hablando de Maldonado desde sí. Hace varios años, y con motivo de la entrega del Lauro Mazzoni a Maruja, el historiador y profesor Carlos Subillaga decía: honrar honra. Y como hemos creído en ese antiguo adagio castellano, presentar hoy al doctor Humberto Correa, hablando de una de sus pasiones y a la que dedicó también gran parte de su vida, el humanismo médico, al que después de una larga búsqueda interior en la que da cuenta en su libro anónimo donde dice: comencé a entender cosas de la mente humana, el lugar de los afectos, la incertidumbre de la vida, las opciones, me di cuenta que no era opcional, había que aprender a ser un equilibrista sin red. Presentar entonces al doctor Correa también nos honra. Humberto Correa nació en el vecino departamento de Rocha en 1936, del que salió para estudiar medicina en la Universidad de la República. Es especialista en medicina interna, medicina pulmonar y medicina intensiva. Se inició en la docencia en la Facultad de Medicina en 1958. Fue cofundador de la Cátedra de Medicina Intensiva y profesor titular de la asignatura. Fue director del CTI del Hospital de Clínicas de Montevideo, del Hospital Italiano y del Sanatorio del Círculo Católico de Montevideo. Ha desarrollado actividades asistenciales como consultante y académicas en casi todo el país. Ha participado en congresos y actividades académicas o científicas en numerosos países de América y Europa. Es autor de investigaciones y capítulos de libros que han salido en muchos países. Es autor y coautor de 3 libros de medicina intensiva y autor de un libro sobre sepsis e infecciones graves en pacientes críticos, tema al que dedicó más de 40 años de su actividad. Ha sido integrante de sociedades científicas uruguayas, argentinas, chilenas, panamericanas y francesas. En 2004 fue distinguido para dictar la conferencia inaugural del Congreso Español de Medicina Crítica. Integra la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Fue cofundador de la Facultad de Medicina del Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAE en el departamento de Maldonado, en el que fue decano desde el comienzo de sus actividades en 2006 hasta el 2016, en donde actualmente es profesor de humanismo médico, área de conocimiento y formación, de la cual también fue fundador. Bueno, es un gusto enorme, doctor Correa, tenerlo en estas charlas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación,
que uno un poco se avergüenza cuando hablan de uno, digamos, aunque todas esas cosas son verdad. Este, eh, bueno, yo estoy muy honrado y contento de ahondar una vez más en este tema, en esta forma de vivir que es el humanismo y el humanismo aplicado a medicina, es decir, vivido en medicina. Esta es una oportunidad particular porque se une, digamos, la tradición, dos tradiciones grandes que son la tradición humanística del CLAE, porque es el Centro Latinoamericano de Economía Humana, es decir, de centrar en el hombre, y toda la tradición humanística del Instituto Díaz de Guerra, que aunque es un instituto fundado ahora, en realidad en la historia se funda con las actividades de María Díaz de Guerra, justamente. De aquí en adelante me voy a referir a Díaz de Guerra como instituto y quizá con el espíritu de la persona al cual está dedicada. Que tiene profundidad humanística y tiene también cariz social, histórico, antropológico y de desarrollo humano, igual que con lo que coincidimos en humanismo médico. Voy a tratar de, digamos, de plantear, de conversar, comenzar la conversación diciendo qué es para nosotros humanismo médico. Y bueno, de allí después seguiremos estudiando, viendo las coincidencias que nos unen al Instituto Díaz de Guerra, del cual me honro también en integrar en algunas de sus comisiones. Y bueno, humanismo en realidad es dos cosas. Es una corriente de ideas centrada en el ser humano, dedicada al ser humano y creada para el bienestar de cada ser humano y de todos los seres humanos. Y es a la vez un sentimiento, porque las ideas, es decir, los pensamientos racionales, lógicos, sin sentimientos en realidad no valen nada. No valen nada porque a nosotros lo que nos hace vivir son las emociones y los sentimientos. Eso es el motor de nuestra vida. Pero aunque después lo ordenamos y aprendemos a conocer el mundo en parte disecándolo con la ciencia, el pensamiento, el estudio racional y lógico, eso sería un poco solamente unos esquemas de conocimiento fríos, en realidad, que podrían ser útiles, pero útiles ¿a quién si no hay pasiones o si no hay emociones y sentimientos? A nadie. Eso ha habido en este siglo, en el siglo XXI, una vuelta a reconocer la afectividad como fuerza interna, hereditaria, genética, y, digamos, heredada incluso en sus raíces del reino animal al cual pertenecemos, y digamos, al cual hemos agregado evidentemente con el desarrollo de la corteza prefrontal fundamentalmente y muchísimas asociaciones cerebrales, hemos agregado la capacidad de cambiar la naturaleza, la capacidad de crear cosas nuevas y la capacidad de gozar de creaciones como son, por ejemplo, la ciencia, la música, la poesía, la arquitectura, los viajes. Es decir, el ser humano ha cambiado realmente y es el único que puede cambiar la naturaleza de todo el planeta, para bien y a veces para mal, pero yo creo que para bien en general y además mostrando la capacidad transformadora. Nosotros transformamos la naturaleza con elementos que nos da la naturaleza y con otros que nosotros inventamos a partir de lo que nos da la naturaleza. Y además transformamos también la forma de vivir y transformamos o generamos instrumentos de mucho tipo, instrumentos mecánicos, químicos, eléctricos e instrumentos mentales de pensamiento, formas de sentimiento y formas de reconocer los sentimientos. Es decir,
que tenemos todas esas potencias. Ahora, esas potencias que, como yo quería expresar, se basan principalmente en los grandes impulsos centrales que asientan en nosotros, es decir, los impulsos, las emociones, la afectividad, digamos, todos han estado un poco dejados de lado en el siglo XX. El siglo XX ha sido, y me refiero mucho a la medicina, pero creo que en todo, el siglo de mayor progreso en la técnica de la humanidad. El siglo en que la humanidad aumentó más rápidamente su conocimiento desde el microcosmos al macrocosmos. Conoció mucho más las galaxias y conoció mucho más las células de los tejidos. Se metió dentro de las células y dentro de las células en partes de las células y estudió cómo se formaba cada partícula de proteína que nos forma a nosotros. Es decir, que los adelantos técnicos, y aprendió a modificar todo eso, a modificar el espacio, a modificar la célula, a modificar el cuerpo humano, etc. Entonces, el adelanto del conocimiento y de la técnica fue enorme. Ahora eso, a nivel de la medicina, que fue útil para conocer más el cuerpo humano en su función y estructura, un poco deslumbró a todos los que ejercen la medicina en el mundo, digamos, y ocupó gran parte de su mente, gran parte de su motivación y gran parte de su afectividad. Amaron solamente eso. Entonces se desarrolla una medicina que es predominantemente curadora de enfermedades, calmadora de dolor, pero que no se relaciona con la totalidad del ser humano que debe ser asistido. Porque para relacionarse con la totalidad de los seres humanos hay que recorrer otro camino, hay que reconocer la afectividad, hay que reconocer los sentimientos, hay que reconocer la importancia de la angustia, del miedo, de la esperanza, de las ilusiones, del proyecto de vida. Y ese aspecto tan importante no fue enseñado prácticamente en ninguna facultad de medicina, por lo menos de las que yo conozco en el siglo XX, ni en la mía, ni donde yo aprendí. Es decir, el foco estaba puesto con un criterio reduccionista en estudiar a fondo la estructura y función de cada órgano y además estudiar la alteración de esa estructura y función, las enfermedades, y por otra parte encontrar elementos químicos, eléctricos, físicos que pudieran cambiar el curso de las enfermedades. Entonces, quizá una parte que del ser humano quedó afuera. Quedó afuera toda la parte, digamos, la parte afectiva, e incluso quedó también afuera la parte racional del paciente, porque el paciente hasta sus pensamientos o sus razonamientos también fueron desconocidos, porque se atendía fundamentalmente lo otro. Ese concepto reduccionista, sin embargo, fue muy útil para un aspecto, porque se crearon técnicas, medicamentos, conocimientos de enfermedades mucho más profundos. Lo que ocurre, ¿y por qué necesitamos el reduccionismo? Porque nuestra mente es incapaz de abarcar todos los aspectos de las cosas complejas simultáneamente. Es decir, que el reduccionismo científico de cualquier actividad técnica hay que aceptarlo y no es malo. Lo que pasa que es bueno solamente si detrás tiene un background, una cortina, es decir, un tapiz que lo envuelve de visión global de las cosas. Es decir, no se trata de elegir entre solo lo global o solo lo particular, sino las dos cosas. Hay que permanentemente, digamos, oscilar entre las dos. A veces es difícil, porque el ser humano es como una cuerda tensa siempre entre polos. Y ahí está, o me dedico a una parte intensamente, y entonces descuido la otra, pero está el todo también. Entonces somos como una cuerda tendida, pero tenemos que vivir en esa cuerda que es la cuerda del equilibrista y recorrerla
y no tenemos red, porque si caemos, nadie nos recoge, y además de eso, el arte quizá está y no podemos no recorrerla porque entonces no vivimos. Bueno, este sentido del todo y las partes en medicina se redujo a las partes en el siglo XX. Y hubo a las partes, digamos, a la parte anatómica, a la parte funcional, a la parte fisiológica. Y hubo una reacción frente a eso, que empezó quizá en los años 70 aproximadamente. Tengan en cuenta que incluso la psiquiatría, como especialidad de la medicina, en Congreso de Medicina Interna, que están las actas de Estados Unidos, se le llamaba hojarasca de palabrería a la psiquiatría, que ni siquiera es la consideración del proyecto de vida, la tristeza, etc. En general, es una consideración de alteraciones importantes de la mente, digamos, que tienen con trastornos de funcionamiento de la misma. Si tardó tanto en aceptarse la psiquiatría, no es raro que se tardara tanto en incorporar también la parte de la afectividad diaria, de la afectividad profunda de los pacientes. ¿Y humanismo qué quiere hacer? Humanismo en medicina quiere reconocer lo global y enseñar lo global. Yo reconozco que hay muchísimos médicos que se han dedicado bien a los pacientes, muchísimos médicos que han sido buenos y comprensivos y respetuosos, pero no creo que sea la generalidad. Y además, no había escuelas de medicina que enseñaran este aspecto. En sus programas no estaba. Nosotros comenzamos la incorporación del humanismo en medicina en el año 2006, ¿verdad? Y fue el lugar fundacional en el Uruguay, en Maldonado. Por eso, de Maldonado hacia afuera, de Maldonado parte, en Maldonado nace, porque la Escuela de Medicina del CLAE está en Maldonado. Y para nosotros es una asignatura obligatoria, no es opcional, 70 horas por año en los alumnos, ¿verdad? De primero a cuarto, en primero son un poco menos horas, de primero a cuarto año. Y no es una enseñanza teórica de conferencias, como la que yo estoy diciendo ahora, porque las conferencias, la eficacia para modificar al ser humano es 2 o 3%, si son muy buenas. Mientras que el movimiento del centro afectivo sí modifica al ser humano. Por eso nosotros tenemos una parte práctica, otra parte teórica y una parte de interrelación interna de los grupos. La parte teórica, evidentemente, hay que estudiar la constitución de la mente, el sentido de los afectos, qué es la empatía, definiciones, el sentido histórico de empatía, y la estructura de la afectividad, el cambio de identidad de la persona que enferma, la identidad real, cómo se construye en el estudiante de medicina. Pero fundamentalmente nuestra práctica es vivencial. En la práctica es relacionar a cada alumno desde primero o segundo año con el paciente, pero no solo para que le haga la historia clínica, que eso lo hacen los sectores clínicos, sino para que tenga conversaciones con él, coloquios, tampoco interrogatorios, porque eso es policial, está bien en la policía, entrevista, eso está bien para los periodistas. Solo cuando conversan dos personas entre sí es que intercambian sus interiores. Entonces, la práctica grande de nuestros alumnos es conversar con los pacientes, si estos lo aceptan, y reconocer las emociones del paciente, analizarlas, ¿verdad? Y reconocer las suyas propias, cómo se mueve su propio interior frente al dolor del otro. Es decir, y después tienen que hacer una reflexión sobre eso, escribirlo, y nosotros, el cuerpo docente, que está compuesto por mí y 10 tutores de pequeño grupo, hacemos feedback
y tenemos colaboración de psicólogos, etcétera, también. Es decir, que hay un doble diálogo, es el diálogo del alumno con el paciente y el diálogo del alumno entre sí con otros alumnos y con nosotros, en los cuales también, si se mueve la afectividad nuestra, lo mostramos. Es decir, que en las relaciones de grupo, de pequeño grupo o de gran grupo, de 30, por ejemplo, no se esquiva de ninguna manera la presencia del dolor, la presencia de las dificultades ante el fracaso, el alumno o el docente que viene deprimido por una cosa de afuera, se habla, es decir, en general, pero nadie está obligado a hablar, se habla si quieren. Y eso actualmente hay una enorme apertura en todos los pacientes, los alumnos. Han pasado por humanismo médico aproximadamente 450 alumnos hasta el día de hoy. Y para terminar un poco con el concepto de humanismo, les diría que el humanismo en medicina se apoya en 3 columnas fundamentales. La 1 es de conocimiento. Llama la atención que si le estoy hablando de afectividad, les digo primero conocimiento. Pero si no conocemos lo que queremos amar, tampoco lo vamos a amar bien. Entonces la primera es de conocimiento del ser humano en su integralidad. El ser humano como un ser con un cuerpo, con células, con órganos, un ser, llamémosles somático o biológico, aunque para mí también el cerebro y la mente son biológicos, pero bueno, eso es una aceptación mía, pero llamémosle biológico a lo del cuerpo por ahora, pero es un ser que tiene afectos, que tiene sentimientos, que tiene miedo, que tiene esperanza, que tiene alegría, que tiene también desesperación, que le tiene miedo a la muerte, que viene pronto a veces y que sabe que va a venir, que se desespera porque tiene hijos chicos y posiblemente muera, que si es muy pobre se desespera porque está internado y no puede atender su rancho donde están los perros que se lo van a robar y que los perros se van a ir, y aunque les parezca una cosa pequeña o hasta cómica, esto no es cómica, es el drama de la gente que solo tiene un rancho y 4 perros. Y esos enfermos forman el 30, 40, 50% de la gente hospitalaria. Además está la soledad. El 30% de los enfermos que hemos asistido con los pacientes en este sentido están solos. No tienen nadie que los vaya a ver nunca. El 70% tienen a alguien, hijos, hermanos, pareja, etc. Pero el 30% han estado solos. Y ese 30% les ha rogado a los estudiantes que los sigan visitando para seguir conversando de sí. Entonces, el conocimiento del ser humano en estos aspectos, el conocimiento de su mente, de sus afectos, de sus sentimientos, de su relación familiar, de su participación social, de su sustento económico y de su proyecto de vida, si no conocemos eso y no lo conocemos bastante bien, es muy difícil que nosotros intervengamos para ayudar a ese ser humano en su situación de dificultad al mismo tiempo que lo asistimos como médico. La segunda columna es el desarrollo de la fraternidad, la empatía y el respeto. La empatía, que es la capacidad de ponerse en la postura del otro y sentir como el otro, es una función heredada mental que es genética. Todos nacemos con ella, salvo los que tienen enfermedades en la mente. Ocurre, es una función que se desarrolla desde el nacimiento en adelante y que culmina su desarrollo alrededor de los 25 años cuando uno se vuelve adulto. Ahora, la empatía, debido a la influencia cultural social, puede perderse, mejorarse, disminuirse, olvidarse. Es decir, que la cultura nos modela, aunque el cerebro es el originador de esas cosas y de todas las funciones mentales, estas siempre reciben el influjo de la cultura que nos rodea, de la comunidad y de la historia, de nuestra historia, la que se va construyendo, y de la historia de nuestra comunidad. Entonces, eso es el segundo elemento, es decir, el desarrollo de la fraternidad, considerar a los otros como iguales
respetarlos, que quiere decir considerarlos como son, ¿verdad? Y además tratar de ayudarlos en su dificultad. Y la tercera columna es tratar de desarrollarse uno mismo. Cada uno de los protagonistas desarrollarse al máximo que pueda. En la ciencia ya tiene que desarrollarse el estudiante de medicina. En la clínica tiene que desarrollarse obligatoriamente porque es su trabajo, pero tiene que desarrollarse más. Tiene que desarrollarse en el conocimiento del ser humano, tiene que desarrollarse en lo sensible, tiene que conocer algo de arte, tiene que conocer dos cosas más, que son el pensamiento del mundo en su tiempo y también su región, el lugar donde está. Para nuestros estudiantes, por ejemplo, Maldonado y el Uruguay. Entonces, esos 3 puntos. Y además, el humanismo no es samaritanismo y tampoco es quemarse por los otros. Es buscar el bienestar del enfermo y el bienestar mío, el bienestar de los pacientes y el bienestar de los alumnos, porque también son seres humanos. Esto es un poco las bases, la filosofía y la práctica del humanismo. Y la forma en que en la Facultad de Medicina CLAE se ha desarrollado su, digamos, su enseñanza, que es más que una enseñanza, es una formación, porque intenta la utopía de que nos formemos nosotros mejor. Y les aseguro que los docentes y yo, incluso en esta etapa de mi vida, sigo aprendiendo de los alumnos por su originalidad, por su apertura. Tengo una enorme confianza en la juventud. Yo siempre fui, en la Facultad de Medicina de la UDELAR, fui fundamentalmente formador de especialistas. No tuve poco contacto con el pregrado. Fui siempre formador de posgrados, junto con el equipo que trabajábamos juntos. Y ahora acá estoy con pregrado y conozco más a los jóvenes que salen de la adolescencia y hacen el tránsito a la edad adulta en la facultad. La facultad es el camino de socialización y de buscar la nueva identidad que va del fin de la adolescencia al principio de la adultez. Es un periodo que muchos investigadores actuales le llaman edad preadulta, o digamos porque no es ni adolescente ni adulto. Y es muy interesante conocer la evolución del cerebro en ese tiempo para exigir al estudiante lo que él puede dar, porque hay cosas que todavía no puede hacer porque no tiene los instrumentos. Y muchas veces cometemos el error antihumano de, cuando viene con 18 años, exigirle responsabilidad, cumplimiento, entusiasmo y dedicación de un adulto. Imposible. No es un adulto y punto. No puede ser adulto, aunque quiera. Entonces, todos los institutos de enseñanza debían conocer la evolución del cerebro humano y su función, y la influencia de la cultura sobre el mismo. Ahora, esto es una utopía, ¿verdad? Muchas personas me lo han dicho y muchos de ustedes lo estarán pensando. El ser humano es difícil de cambiar, todas las guerras que hay, la destrucción, las matanzas, las violaciones, etc. Bueno, pero no importa. El ser humano tiene 2 posibilidades: o mantenerse en un individualismo bastante personal, egoísta, acumular bienes, tener cosas, digamos, y estar aislado de los demás, o en una fraternidad que lo beneficia a él y a los otros. Y también se puede decir, y esto es ilusorio, ¿por qué? Porque el ser humano es malo, es indebido. No, el ser humano no es ni malo ni bueno, es como lo vamos haciendo. Y hay en los animales, mismo en los animales superiores, hay estirpes que viven en fraternidad y no viven no se degradan unos a otros, no se agreden. Por lo tanto, tenemos la potencia hereditaria nosotros, pero no hereditaria del primer ser humano, hereditaria de los animales que nos preceden, de poder buscar una cultura de fraternidad. Por lo tanto, no estamos trabajando en el aire, no estamos haciendo una utopía transparente. Y nunca vamos a llegar a esto, pero en realidad el camino de las utopías es lo que hay que hacer. Y uno en él va encontrando, digamos, un sentido. Porque la vida tiene, yo creo, el sentido que queremos dar.
Y nosotros elegimos ese sentido en la Facultad de Medicina del CLAE. A mí a veces me preguntan, ¿por qué hago humanismo? Y yo puedo decir, dar una cantidad de razones de mi formación o de la cantidad de gente que vi morir en cuidado intensivo. No, yo hago humanismo porque elijo hacerlo, decido que lo hago. Uno toma opciones en la vida que están compuestas de muchas cosas. Otros no lo hacen, deciden otra cosa. Yo decido esto y trato de que los alumnos tomen esta decisión. Pero tampoco les damos un castigo, sino el humanismo no castiga a nadie. El humanismo ofrece una posibilidad. El humanismo invita a hacer, pero el humanismo no tiene sanciones, digamos, para otras personas que no tienen, digamos, apego a la emotividad, a la afectividad, etc. Bien, por lo tanto, estamos intentando con esto un cambio cultural. Entonces, ¿cómo engranamos con el Instituto Díaz de Guerra? ¿Cómo engranamos CLAE y Díaz de Guerra? En realidad yo hablaba el otro día con Silvia y con Marcelo, de que estuve meditando, de que tenemos muchas cosas en común, aunque la actividad es en campos diferentes. Ahora estamos en el mismo campo hoy, pero el campo sociológico, histórico, regional, geográfico de Díaz de Guerra, nosotros en el campo de estudiar los problemas de los enfermos, de tratar de atenderlos, etc. Pero en realidad, esta institución cultural que es Díaz de Guerra busca recuperar la identidad de Maldonado como centro creador. Y nosotros con humanismo buscamos recuperar la identidad de la medicina, porque la medicina tiene que tener esta identidad humanística. En segundo lugar, Díaz de Guerra hace un homenaje tratando de rescatar una persona, que es justamente Díaz de Guerra. ¿Por qué? Porque esa persona dedicó su vida a la creatividad y al entusiasmo por tareas que nos hacen mejor. Nosotros en humanismo tratamos de rescatar las personas de antiguos médicos que han sido ejemplo para nosotros y que están olvidados. Empezamos a recordar los médicos romanos, por ejemplo, que ya en esa época, en el siglo I, hubo uno que es ejemplo para mí, que lo admiro a través del tiempo, que lo conocí a través del filósofo Pellegrino de Estados Unidos, un filósofo médico, que se llamó Scribonius Largus. Scribonius Largus, cuando al fin de su vida, en ese tiempo no vivían mucho, 50, 60 años, le preguntaron qué era la medicina. Él había sido médico del César y medio de las campañas guerreras de los romanos en Inglaterra. Y había vivido también en el norte de África tratando de encontrar remedio para los venenos de serpiente. Scribonius Largus, cuando le preguntan eso, sus alumnos u otros, él respondió una sola palabra. ¿Qué es medicina? Le dicen. Y él dice humanitas. Humanitas es igual a compasión en latín, humanidad. Y le vuelven a preguntar y dice solo humanitas, nada más. Y después le preguntan más y entonces dice, mire, como los jueces y los letrados están encargados de estudiar, digamos, los pleitos y de estudiar los delitos o los derechos y los deberes, etcétera, los médicos estamos encargados de humanitas y punto, y no dijo más nada. Es decir, que es una gran inspiración a través del tiempo que ese romano, que tiene otros méritos también, haya dicho eso. Es decir, dándose cuenta de que si no hay compasión y solidaridad, pero con respeto, porque cuando yo busco el bien de otro, no le tengo que hacer aquello que yo pienso que es mi bien, tengo que saber cuál es su bien. El paciente, aunque esté grave, aunque esté por morir, aunque esté medianamente grave, aunque vaya a perder una pierna, aunque tenga algo leve, él tiene un bien, él sabe cuál es su bien. Y si yo lo respeto, no le, digamos, fuerzo mi bien. Ah, esto es mejor para usted. No, tengo que ver qué piensa usted que es mejor para usted. Lo digo de paso a esto, porque es una cosa que me gustó mucho también de los romanos y de Pellegrino. Entonces,
Otra cosa que tratamos es de rescatar personas del pasado. Otra cosa que tratamos es de ampliar el espíritu de la gente, también utópico, y además una pedantería, que yo quiera ampliar el espíritu de la gente. Pero no soy yo. Esto ahora yo trabajo, trabajan mis alumnos, trabajan los tutores, yo voy a morir, van a seguir otros intentando lo mismo, ojalá. Y ampliarlo ¿en qué sentido? En que aprenda a conocerse a sí mismo, en que aprenda a reconocer sus emociones, en que aprenda a manejar sus emociones, en que aprenda, digamos, algunos aspectos del arte, en que aprenda que hay otras dimensiones de la vida que no se ven con la razón, como los artistas, claro. ¿Y qué intenta Díaz de Guerra? Díaz de Guerra intenta ampliar el espíritu de la gente y el espíritu de la comunidad, digamos, rescatando su pasado y buscando ahora mismo qué es lo mejor de esa comunidad y cómo vive. ¿Para qué? Para que la gente conozca cómo piensa su tiempo, cómo vive su tiempo y dónde vive, sobre todo en lo creativo. O sea que digamos, esas son ramas de un árbol que sería un árbol de lucha, de creatividad, de búsqueda, con errores, con aciertos, pero que va a un tronco común, que es el de considerar al ser humano, tener confianza en él, bueno, aunque tenga defectos. Segundo, tratar de desarrollarlo, tratar de desarrollarme yo, y a la vez confiar en que puede acceder a la fraternidad y al conocimiento amplio. En cuanto, voy a seguir solamente 3-4 minutos más porque debe haber tiempo para preguntas y para, digamos, comentarios. Pero sobre todo nos guía eso. Y además, evidentemente que es muy gratificante ver cómo la gente, los jóvenes, se involucran en esta corriente de ser y disfrutan de ella, disfrutan de ella, disfrutan de aprender a conocerse a sí mismo, disfrutan de poder hablar libremente, digamos, de lo que les pasa, de lo que sienten, no solo lo que piensan o las fórmulas que resuelven. Entonces, eso es una cosa gratificante. Y bueno, digamos, he tratado de decir qué es el humanismo que nació para este país desde Maldonado y desde el CLAE, y que nació con intensidad porque es obligatorio, es en todos los años, es práctico en el trato con la gente. ¿En qué nos inspiramos y en qué nos hace coincidir? ¿Por qué yo estoy hablando acá? ¿Por qué estoy hablando de medicina en un lugar que es cultural, Díaz de Guerra, que es histórico, que es literario? Porque la medicina, los médicos y los alumnos tenemos que tener algo de eso para nosotros también. Bueno, muchas gracias. Estoy para preguntas, si fuera, o para comentarios, o para conversar más bien, como les decía antes. Adelante, Carlos de Cores. No, en realidad estaba aplaudiendo nomás. Pero bueno, agradecer a Humberto, ¿no? Y no sé si corresponde, pero daría para de repente otra charla específica. Pero no sé si, Humberto, has visto esa obra de Harari, el historiador, digamos que es bastante conocido, está bastante de moda, que tiene una trilogía, Homo
Sapiens, creo que es el Homo Deus, y Cuestiones del siglo XXI, una cosa así, son 3 libros, ¿no? Sí, Bueno, él, claro, uno lo va leyendo, todos nosotros, yo por lo menos tengo también, como tú, formación humanista, ¿no? Y bueno, la verdad que es un planteo crítico que habría que ver un poco, discutirlo y analizarlo, ¿no? Porque, claro, la base de lo que él plantea es que en realidad es bastante materialista, ¿no? O sea, en realidad el hombre es una combinación de elementos químicos y físicos, la vida misma, ¿no? Es una combinación de elementos químicos y físicos, y esa capacidad de conocimiento, que es la inteligencia, y los sentimientos, que es lo que tú decías, ¿no? Son en realidad cuestiones de humores y estados físicos y químicos, ¿cierto? Y que de ahí que va a venir la inteligencia artificial y va a generar, tú hablabas, ¿no? De la potencialidad del hombre de ir modificando las células y, digámoslo, el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Bueno, es como que él dice que en esta fase donde hay inteligencia artificial y se logra, digamos, una capacidad de conocimiento, el aprendizaje por las máquinas, ¿no? El aprendizaje robótico, ¿no? Es decir, él tira como desafíos al humanismo, ¿no? Plantea el problema de los robots, que al final los robots van a ser tan perfectos que van a tener capacidad de, de tener sentimientos. Y bueno, todo eso es muy, muy revulsivo, eh, muy, muy inquietante, ¿no? Termino este comentario nomás. Los otros días estuve en un evento muy interesante que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Fue toda la semana dedicada a los temas de nuevas tecnologías y Internet y la inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿no? Y uno de los que habló, que fue Daoí Suriarte, que es un referente de los derechos humanos, justamente habló del tema de los derechos humanos y cómo, habiendo leído ese libro, le había generado una serie de dudas, ¿no? Entonces, digo, no, simplemente es eso, ¿no? El comentario de que sería bueno seguir trabajando sobre eso, porque ciertamente, digamos, no, no me gustaría que digamos, que se perdiera el sentido de esto que tú decías, ¿no? O sea, el ser humano como un sujeto que tiene un sentido, que tiene una trascendencia, ¿no? Bueno, todo eso está un poco puesto a tela de juicio y tenemos que buscar profundizar sobre eso, ¿no? A título de tirar para discutir nomás. sí, es un tema enorme, y conozco el sentido de Harari. En realidad hay dos comentarios que haría yo. Uno es que en realidad a la inteligencia artificial no le temo en absoluto, porque si es tan inteligente va a querer nuestra afectividad. Y si quiere nuestra afectividad es como yo, y si es como yo es otro. Es decir, si un ente con inteligencia artificial no accede a la afectividad, no se mueve, no hace nada, ni destruye ni construye, porque lo único que mueve a algo es la afectividad. Entonces, salvo que lo mueva alguien con manijas o con botones, pero él solo, un robot,
el mismo, no, si no tiene afectividad, es adhesión a algo, es motivación para algo. Va a quererla, si es muy inteligente, terrible inteligencia artificial, 1000 veces mayor que la nuestra, en la razón, él va a querer la afectividad. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que para moverse, incluso para dominarnos, si tenemos ese temor, tiene que tener afectividad para eso. Y si tiene la afectividad, va a odiar y amar. Y si ama y odia, es como yo, digamos. Entonces, en el fondo, no me perturba la existencia de la inteligencia artificial. Creo que hay como ahí una cinta de Moebius o como la serpiente que se come la cola. Es decir, va a aumentar la inteligencia artificial tremendamente hasta que termina en ser un ser humano artificial, digamos, pero humano. Ese es un pensamiento básico que tengo, que es discutible, pero es lo que me hace no temerle, y puede ser también una negación, una defensa, etc. Pero no me preocupa en absoluto. Y en segundo lugar, yo creo que evidentemente nuestro cerebro, que crea nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, todo eso tiene una base química, eléctrica, magnética y de diversas energías que no encuentro realmente que vaya a disminuir lo sublime que es el pensamiento humano, la poesía, las creencias, etc. Porque, ¿qué cosa hay más extraordinaria o rara que la electricidad misma? Una energía que no se ve y que mueve el mundo. Es impresionante. Y la química, con las fórmulas que nosotros hemos inventado para representar cosas, son extraordinarios. Entonces, que nosotros estemos compuestos por los mismos elementos que mueven los planetas, por los mismos elementos que hacen los truenos, por los mismos elementos que están en el centro de la Tierra, evidentemente que a mí en un tiempo me preocupó en el sentido de decir, qué horrible, se pierde la espiritualidad, se pierde esto que yo digo. No, no se pierde nada. No se pierde nada. El cerebro funciona así, es extraordinario, y no, digamos, no se va a perder de ninguna manera la tendencia a la fraternidad, porque del punto de vista evolutivo, lo único que puede hacer marchar mejor a las sociedades es la fraternidad, un grado de fraternidad. Y no en vano se han creado las leyes y la moral y todo eso, que las inventó la comunidad para vivir mejor y para respetarse todos. Es decir, yo creo que las leyes, que tú, bueno, eres un gran actor en ese campo, y creo que la moral y creo que los reglamentos, todos son creados por la cultura. No, digamos, la cultura los creó. ¿Por qué los creó? Porque desde que los seres humanos empezaron a caminar en dos piernas, y antes de ello, desde que la raza de los simios bonobos vivió, les convino más ser fraternos que combatirse entre ellos. Es una elección. Si nosotros elegimos dominar, como ha querido dominar el nazismo, como domina ahora muchas naciones, digamos, de enormes capitales e industria, otras, sí. Pero hay muchas semillas de fraternidad en muchos lados. Y además, un recurso de esa evolución de Harari que de pronto él no explora, es que lo único que puede hacer marchar mejor a una sociedad es hacer convenios, leyes, reglamentos morales para que la gente sea respetada mejor y tenga cierta fraternidad para que la comunidad viva. Y en el fondo, la que manda es la comunidad. Y la comunidad quiere perpetuarse. Y la comunidad, pienso, que va a elegir en gran parte una cierta fraternidad para vivir, pero no porque sea un sentimiento, digamos, solo poético. No, es sumamente práctica la fraternidad. Porque si yo ayudo a otro,
él quiere ayudarme a mí y por la función de la empatía que yo tengo, si lo ayudo realmente y esa persona no es una enferma mental, siente un agrado por mí. Y si él me ayuda a mí, yo lo siento por él, pero no lo quiero sentir porque no, sin quererlo, automáticamente lo siento. Entonces creo que una gran parte de fraternidad va a existir en el mundo. Ahora, claro, todos vemos la guerra, las destrucciones, terribles máquinas, bombas atómicas, aviones que vigilan, que claro, no me están fotografiando a mí porque yo no le importo a nadie, pero si quisieran sabían que yo estoy hablando de esto ahora, claramente. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, que es nada más que una expresión del ansia de tener más poder que se genera en el instinto primitivo de tener más comida, multiplicado por 1000, que llega al tener más poder, más terreno, más plata, más oro, pero también hay grandes movimientos de fraternidad. Yo creo que el CLAE, creo que Días de Guerra, creo que muchas instituciones están movidas, aún con sus defectos, por la fraternidad. Y creo que eso se genera en la parte afectiva de su cerebro, que funciona con electricidad y químicos. Pero, digamos, creo que no debe molestarnos eso, porque es tremendamente misteriosa la electricidad y los químicos. No sabemos cómo se origina, no sabemos de dónde viene también. Entonces son cosas que se parecen mucho a nosotros. He pensado todo eso porque he vivido bastante, he estado ante angustias diversas y he tratado de dar una respuesta. Quizá la invente en parte, acepto, pero creo que en parte puede encajar. Muchas gracias, doctor Humberto. Tenemos 3 preguntas más, una de mi parte. Voy a leer lo que está también en el chat. Muy interesante, como siempre un placer escuchar a Humberto, un placer reencontrarse y reafirmar la sensibilidad por el prójimo, es lo que nuestros pacientes esperan de nosotros. Doctor Tomás David, exalumno del profesor hace muchos años, que está presente. Muchas gracias. Tiene la palabra, si lo desea, aquí Tomás, a ver, compartimos micrófono. Una consulta que quería realizar es, a partir de la perspectiva que nos traía hoy, doctor, consultar cómo ha sido la llegada a la recepción en el departamento de Maldonado, tal vez contrastar con Montevideo, la escala, los vínculos aquí son diferentes, se llega también con un respaldo institucional que es diferente, o sea, con la innovación que representó aquí en Maldonado, y tal vez comparar también con su relación con Rocha, que es otra escala, que es otra comunidad, que también permite otra cercanía en el vínculo doctor-paciente. ¿Cómo ha visto ese proceso? Y después, no sé si hacemos las preguntas y después se responde, o vamos una a una. Están Marcelo y Tony también. ¿Cuánto tiempo hay para las preguntas? Tenemos de repente 15 minutos más, podremos darnos un poco más si necesario. No, para ver si hay más de una. Porque eso que tú planteas, si el estilo de relación es diferente en las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades, digamos que la cultura de las personas es distinta, es más impersonal en Montevideo y es más personal en Maldonado, en Rocha, digamos. Eso se debe a que la gente se ve más entre sí, se conoce más entre sí, teniendo, como toda la gente del mundo, la parte de rapacidad y la parte de generosidad. Pero creo que habría que explotar en lugares más pequeños, más a la escala humana. Yo pienso que las ciudades no debían ser demasiado grandes, debían ser, las megaciudades creo que no benefician al ser humano. Y creo que sí, las grandes ciudades tienen un trato más impersonal que se traduce en la medicina, porque la medicina es hija de la cultura, y la cultura la engendra el medio. Entonces, si el medio es más frío, más distante, una cosa muy simple, cuando yo voy, digamos, al supermercado en Montevideo,
nunca le digo buen día a la cajera, ni buen día a nadie, ni me dicen a mí, ni me miran. Y el supermercado no es muy grande, el de mi barrio. Pero cuando voy al supermercado en Maldonado, he hecho 3, 4 conocidos, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Es decir, buen día, le agarro la bolsa, no, déjala que está bien. Es decir, ahí se ve un poco el contacto más, más fácil humano. Yo creo que sí. Ahora los medios más grandes en general tienen más recursos porque acumulan personas y técnicas. Entonces tiene que haber una cosa como un punto medio. Muchas gracias. Marcelo y después Tony. Había allí Tony Sibals y Marcelo habían levantado la mano. Sí. Humberto, una pregunta, por supuesto, digo, todo interesantísimo, pues, como ya hemos estado hablando antes. Lo que quería específicamente preguntarle, ahora tengo varias, pero solamente voy a elegir una de las preguntas. Lo que usted comentaba sobre los bonobos y sobre la fraternidad, me recordó las lecturas de Richard Dawkins, que es un biólogo que ha trabajado sobre lo que él llama el gen egoísta. Y usted hablaba de que la empatía, por ejemplo, que es hereditaria, que ya la tenemos incorporada. La pregunta, pero también digo, está afectada por el medio social, ¿verdad? Por la cultura en la que vivimos. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo se puede desde el aula fomentar, desarrollar o ampliar la empatía de individuos que van a venir con diferentes antecedentes en cuanto a antecedentes hereditarios de empatía y pueden venir con antecedentes diferentes culturales también de empatía? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que decían, un individuo criado en un pueblo es probable por esa interacción que tenga una mayor conexión y afectividad que un individuo que viene criado en una megalópolis. Entonces, mi pregunta es, desde el aula, ¿el docente tiene alguna forma de impulsar, desarrollar o aumentar ese espíritu de fraternidad hacia el paciente? Sí. Con el método que nosotros tenemos, que ha dado resultado en estudiantes norteamericanos que tuvimos y en estudiantes de Maldonado y de Rocha, y estudiantes italianos y estudiantes franceses, es que estén en contacto directo con los sentimientos del paciente. Eso mueve cualquier afectividad. El ser humano, si solo que sea un enfermo, psicópata, aunque sea psicópata lúcido, entre nosotros, pues yo puedo serlo también, pero dicen que el 4% de la gente tiene muy débil empatía o ninguna. Pero la mayoría se conmueve ante la situación, al conocer la situación interna del alma del sujeto gravemente enfermo y que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De morirse. Y a veces el peor miedo de dejar a sus hijos sin nadie y no tiene más nadie. Eso es una situación de una angustia, de una intensidad brutal. Y las personas que conversan de eso, y los alumnos de 20 años, 21 años, que se animan a conversar de eso, se conmueven de cualquier manera y les dura mucho tiempo ese impacto afectivo. Y quieren ayudar por su propia empatía. Entonces, la mayoría, por lo que he recogido de nuestros alumnos, el 90% ha aumentado su empatía. Si después, cuando sean médicos, si el medio los maltrate y les exijan, y sean funcionarios, capaz que, bueno, disminuye. Pero hemos tenido muchas pruebas. Ahora me han llamado exalumnos de 10 años que se recibieron para que colabore con ellos para hacer un movimiento humanista en la Mutualista donde están. Desde Artigas, desde Salto, San José, 33. Bueno, y yo no los invité a eso, ellos llamaron. 10 años más tarde. Quiere decir que algo quedó que les hace ver la inhumanidad y quieren la humanidad. No son todos, son algunos. Y nosotros, bueno, ayudamos a todos los que planteé.
desde el CLAE, desde la facultad del CLAE, en este momento estamos en contacto con gente de Artigas, una ex alumna que se recibió hace 10 años, que está organizando un movimiento humanista en su mutualista, haciendo que los médicos conversen de los sentimientos de los pacientes. Y en Salto se necesita siempre un líder, alguien con mucha sensibilidad, que sea medio poeta, digamos, y que sea fuerte. Y entonces ese es capaz de desencadenar un movimiento. Y ya te digo, yo no tengo pruebas estadísticas todavía, porque hay una escala de Stanford para medir la empatía, etcétera, todavía tenemos que hacerla. Pero el tipo de respuesta y el tipo de respuesta que yo recibo en las reuniones con alumnos son muy favorables en ese sentido. Sibal quería decir algo. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor Correa. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de si en su experiencia, la de los egresados, sus alumnos, en estas conversaciones y diálogos que tienen con los pacientes que son tan importantes y críticos, creo, en algunos momentos para esos pacientes, si en algún momento dentro de esas conversaciones ha surgido algo que pueda referirse a alguna fe o alguna creencia religiosa del tipo que fuera, porque, bueno, es parte de la intimidad del paciente que puede o no aflorar en esas conversaciones, ¿verdad? Sí, aflora algunas veces. Cuando aflora, generalmente el paciente está un poco más tranquilo, pero no es frecuente que el paciente lo mencione. Es decir, aparece a veces, pero en general, y hemos visto algunos estoicos, personas y que no mencionan ese aspecto. Por ejemplo, un hombre de 90 años con un problema pulmonar que ya no lo deja respirar y que está sentado solamente, casi no puede comer. Sin embargo, fue a la emergencia del hospital con un pobre saco y una corbata que se puso para ir. Y además allí, cuando llegó el alumno nuestro a preguntarle si quería hablar, se sentó para saludarlo. O sea que no se quejó de nada y se iba a morir pronto. Entonces eso al alumno le dejó una impresión de por vida. Y fue amable el viejo. Es decir, que vemos gente así. Y eso a los estudiantes jóvenes, la mayoría dice que nunca en su vida habían tenido una experiencia de intercambio de ese tipo. Casi todos. Porque esos intercambios no se tienen en la vida si uno no los busca. Y habría que tener más. Entonces eso los sorprende a los alumnos. Pero muchos de ellos me han escrito años después de que gracias a esos intercambios ellos son mejores con los enfermos. Seguro. Gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, a través del chat pueden escribirnos, levantar la mano, si no, vamos concluyendo con la charla de hoy. Muchas gracias, doctor Humberto Correa, por acompañarnos en este cuarto encuentro del ciclo Maldonado desde sí. Estamos continuando con otras instancias, ojalá que podamos tener un nuevo diálogo, también integrar lo que ha sido este intercambio a las diferentes actividades y instancias del instituto. Muchas gracias por acompañar. Estaremos divulgando la próxima instancia que también va a dialogar con la medicina, el humanismo, la historia. Así que seguimos trabajando en ese sentido y bueno, gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta la próxima.